y vamos haciendo sub mi primera macro, por ejemplo, yo voy a poner mi primera macro, ¿ya? Abro y cierro paréntesis para llamar a un subprocedimiento, ¿ya? Que puede ser también una función. A través del mismo procedimiento se puede crear una función, ¿ya? Y le mandamos un message box donde, una caja de texto, donde siempre se ocupa esta palabra como primera denominación para poder entender un procedimiento de macro. Ya en este caso, esta macro ejecuta una caja de texto y hacíamos eso en primera instancia, ¿ya? Entonces, tenemos tres casos de macros con los cuales vamos a programar, ¿ya? El primer caso que vamos a ver es que vamos nosotros a insertar datos. Dice, vamos a hacer una macro a través de un input box. Vamos a consultar ingreso de datos o input box, ¿ya? Nosotros vamos a ingresar números y va a dar un resultado. Primero estamos viendo procedimientos macros. La verdad es que son bien simples, porque lo que yo les quiero llevar finalmente es a la macro grabada, ¿ya? Porque estos son procedimientos de conocimientos de programación, parte de conocimiento de programación. Vamos a ver tres casos de macros programadas. El ingreso de texto, vamos a hacer una condición sí y vamos a hacer los casos, los case, ¿ya? Que eso es, a nivel de programación, son los input, los if y los case, ¿ya? Ejemplos bien básicos donde vamos a ir a trabajar. En esto sí me tienen que ir siguiendo, en el sentido de que obviamente esto hay que tener un conocimiento de cómo declarar variables, y entre otras cosas, ¿ya? Esto es el acercamiento a la grabación, a la grabación de macros que vamos a hacer. Diseñar un programa que calcule el precio total de una compra a partir del número de unidades compradas, el precio unitario y el IVA, creando los correspondientes cuadros para introducir las variables y el cuadro con la respuesta final. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo lo vamos a hacer. Programador. Vamos a Visual Basic. ¿Ya? Programador, Visual Basic. Aquí creo que... ¿Dónde? Sí, no, aquí está. Y en Programador Visual Basic van a irse a hoja 1. Hoja 1. Y doble clic van a presionar. ¿Están allí? Sí. Ya. Vamos a ir haciendo líneas y vamos a ir declarando cada línea. ¿Ya? Vamos a ir declarando cada línea para que sepan de qué se trata. ¿Ya? Vamos a hacer, vamos a ponerle sub ejercicio 1. Abro y cierro paréntesis. Entonces aquí le vamos a poner una comilla, esa comilla simple, procedimiento, para que ustedes puedan entender esto, procedimiento de ingreso de macro. Procedimiento de inicio de macro. Inicio de macro. Ya. Y ahí está, queda con verde. No afecta ni altera a la programación. ¿Ya? Vamos a definir los valores que vamos a ocupar. ¿Ya? Dice, si el ejercicio dice diseñar un programa que calcule el precio total de una compra. ¿Ya? A partir del número de unidades compradas, el precio unitario y el IVA. Entonces, ¿qué te dice? Precio total. Vamos a definir primero. Precio total. Precio guión bajo total. ¿Ya? Que calcule el precio total. ¿A partir de qué? Del número de unidades compradas. ¿Ya? Vamos a ver. Unidades. El precio total. A partir de unidades compradas. El precio unitario. Y el IVA. Estas son las variables que vamos a utilizar. Diseñar un programa que calcule el precio total.
El precio total es una variable de una compra a partir del número de unidades compradas. Unidades, guión bajo, compradas. Vamos a ponerlo así. Compradas. El precio unitario y el IVA. Esas son todas las variables que vamos a ocupar. ¿Ya? Esas son todas las variables que vamos a ocupar. Entonces aquí arribita vamos a, otra comilla, declaración de variables. X. Esas son todas las variables que vamos a ocupar. Pero a todas las variables, y aquí yo voy a ir ingresando, todas las variables que vamos a ocupar llevan por defecto la palabra dim, que es, que es, que es declarar una variable. ¿Ya? Y con la comilla se está ingresando todo. Entonces, dim, precio total, as dim. O sea, la variable de precio total es un qué. Y se abren varios campos en el que declaramos que este valor, esta variable, es un entero. Es un entero. La mayoría son enteros singles, que son números pequeños, o doble, o booleano, ¿ya? Valores booleanos, verdadero o falso, 0 o 1, ¿ya? Pero vamos a ubicar, lo podemos escribir, pero lo vamos a ubicar integer, ¿ya? Integer. Entonces aquí decimos que declaramos precio total, ¿ya? Diciendo, no sé si existe esta palabra, que es un entero. Diciendo que es un entero. Lo mismo hacemos con los demás. Dim, unidades compras, as integer. Y automáticamente se va corrigiendo. Dim, precio unitario, as integer. Dim, precio IVA, as integer. Tenemos todas las variables declaradas. Declaración de variable, estamos listos. Y aquí entonces tenemos lista la declaración de variable. ¿Ya? Siempre que declaramos una variable, comenzamos con dim, la variable que vamos a utilizar, que vamos a buscar, as integer. ¿Ya? Son enteros. ¿Ya? Este resultado, incluso, porque estos serían valores muy cerrados. Estos serían valores muy cerrados. ¿Ya? Pero lo vamos a dejar en integer. Lo vamos a dejar en integer. Vamos a ver qué resulta. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy declarando variables. El precio total, las unidades compradas, el precio unitario y el IVA. Tengo lo primero realizado. Ahora, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo sacar el IVA? O sea, no, de ahí necesito sacar el IVA. Vamos ahora entonces, vamos a ingresar el comando, que me permite atrapar el valor desde la hoja de Excel. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Vamos a decir que precio, vamos a ver, precio unitario, sí, lo tengo porque necesito el valor del precio unitario, es igual, el precio unitario, el precio unitario es igual al campo input box. Y en el input box, vamos a decir, introduzca
el precio unitario. Cierro comilla, cierro paréntesis. ¿Ya? No, aquí cierro comilla. Hasta ahí. Introduzca el precio unitario. Coma, el input box, aparte del título, tú le tienes que ingresar el valor declarado de arriba. Es decir, que el valor del precio unitario, ¿cierto? Que el valor del precio unitario, ahí, vamos a ponerlo ahí primero. Después se lo voy a ir explicando. Ahí, vamos a poner ese. Ahí. Introduzca el precio unitario. Ahora vamos a introducir el valor de las unidades compradas. ¿Ya? Las unidades compradas. Unidades compradas. Es igual, input box, abro paréntesis, introduzca la cantidad que desea comprar. ¿Ya? Aquí, cantidad. Ahí. Precio, cantidad. No, vamos a poner, no, precio, disculpe. Unidades compradas. Ahí está. ¿Ya? Tenemos dos input box listos. ¿Qué nos estaría faltando? El input box del IVA. ¿Ya? Es igual. Input box. Abro paréntesis. ¿Ya? Ingrese valor de IVA. ¿Ya? Ahí vamos a poner otro IVA. Y finalmente, precio total. Input box. Sí, está bien. Ahí. Input box. Ah, no, no, precio total, disculpen. Que no se ingresa el precio total, no se ingresa el precio total, el precio total se saca. Sí, ahí. Tres input box. Ingresamos el precio unitario, las unidades compradas y el IVA que le vamos a aplicar. ¿Cómo sería el precio total? Se los digo desde ya. La simple fórmula. La simple fórmula que ustedes considerarían. ¿Cuál sería la fórmula del IVA? Tendría que hacer las unidades por el precio y el resultado por el 19%. Unidades compradas por directamente por el precio, Sí. ¿ya? Y por la tasa de IVA. Y directamente Como por uno, ¿cómo cuánto? eso debe ser Cero, entre paréntesis, ce- ¿no? Esto entre paréntesis, así, ¿cierto? ¿O no? Yo lo estoy sí. escuchando a ustedes. Díganme si Y eso usted... por el 0,19 o 19%. Ya, y esto sería por el valor de IVA, porque el IVA lo vamos a ingresar en un input box. ¿Ya? Ok. Entonces aquí tenemos, ahí, vamos a, generamos la fórmula, ¿ya? Generamos la fórmula de IVA, ¿ya? Y al final, ahí, lanzamos la respuesta. Y eso sería en una variable
Me faltó... No me faltó nada. La variable resultado. No es necesario declarar. Y el resultado va a ir en un message box. Message box. ¿Ya? El precio total es ahí, ¿cierto? Y aquí, ampersand total. Me parece mucho cuando, en el Excel cuando ingresamos la oración, comilla, ampersand total. ¿Ya? Cerramos la caja. Y ahí tenemos listo. Y ahí tenemos listo. ¿Ya? Y ahí tenemos listo. Les copio. Ahí está el código. ¿Ya? Ahí está. Precio total, unidades compradas, precio unitario, 1 masiva. Ahí sí. 2, 3. Vamos a poner un valor en grande. Y ahí está. Exactamente. No me había fijado. Precio unitario. Ahí está. Declaramos. Precio total, unidades compradas, precio unitario, IVA. Precio unitario, introduzca el precio unitario. Declaramos cada uno, unidades compradas. El IVA. Generamos el precio total. Unidades compradas, precio unitario más 1 por IVA. Lanzamos la respuesta. Single. Es integer. Quiero ponerlo en integer. Integer. ¿Ya? Integer. Ahí. Porque el primero, el que más común que nos hemos familiarizado. 2, 3, 19, es lo mismo. Me arroja lo mismo. A eso quería ir. Este es el primero. ¿Ya? Este es el primero. Lo cierro. ¿Ya? ¿Qué hago yo? Lo cierro. Y aquí voy a insertar. Programador. Insertar un botón. ¿Ya? Ejecutar. Aceptar. Y aquí le cambio cálculo precio total. Botón derecho del mouse, asignar una macro y asignar la macro del ejercicio 1. Y ahí me lo introduzca. ¿Ya? 2, 3, 19, 120. Si yo lo cambio 5, cantidad 4, 0, 19, 20. ¿Ya? Un primer ejemplo. Vamos al segundo ejemplo. De los anidados. ¿Ya? Esto es solo para mostrarles hasta dónde puede llegar esto. ¿Ya? Vamos al segundo. El que a mí me interesa más es cuando grabemos. Porque eso sí lo van a tener que hacer a la prueba. Grabar una macro. Un reactor funciona correctamente entre 90 y 100 grados por encima de esa temperatura. Si el sistema se sobrecalienta, hay que enfriarlo para que la reacción no se descontrole. Entre 50 y 90 grados el reactor funciona, pero el rendimiento de la reacción es muy bajo. Por debajo de los 50 la reacción no se produce y el reactor puede atascarse, por lo que es necesario pararlo, revisarlo y volver a ponerlo en marcha. Diseña un programa que pide al usuario la temperatura actual. ¿Ya? Le pide al usuario la temperatura actual y le devuelve el mensaje correspondiente
junto con los iconos que se consideren oportunos. Para este caso, vamos a ocupar lo que se ocupa cuando se hace la validación. Aquí. La validación de datos. Este mensaje. Cuando yo valido datos, ocupo cualquier de estos campos. Mensajes de entrada, mensajes de error. Principalmente vamos a tener un alto, una advertencia o una información. Pero en versión programada, según la temperatura que tú tengas. ¿Ya? Según la temperatura que tú tengas. Vamos a tirar esos mensajes. ¿Ya? Según la validación de datos, mensaje de error, un error de crítico, una advertencia o una información. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. De acuerdo también a lo que es esto. Vamos entonces a aquí, volvemos a la hoja aquí, Visual Basic te va a abrir esto. ¿Ya? Pero yo presiono en hoja 2, directamente en hoja 2. Eso es procedimiento de hoja 1, esto es hoja 2. ¿Ya? Hoja 2. Doble clic en hoja 2 y comienzo a generar una función que se llama reactor para generar el procedimiento. ¿Ya? Me piden que yo le ingrese la temperatura. Entonces vamos a poner temperatura es igual input box, ¿ya? Donde yo le voy a solicitar mediante el teclado introduzca la temperatura actual del reactor, ¿ya? En grados Celsius, ¿ya? Ahí. Y ese valor le vamos a llamar temperatura. Vamos a hacer la función y después vamos a declarar si es necesario, ¿ya? Ahí, primero me pide que yo le ingrese mediante teclado la temperatura, ¿ya? La temperatura. El valor de la temperatura. Y ahora yo empiezo a hacer una función si. If, si la temperatura es mayor a 100, entonces then, ¿ya? Arroje un mensaje, ¿ya? Arroje un mensaje mediante un message box en donde te diga temperatura crítica, ¿ya? Temperatura crítica, coma, enfríe el reactor, ¿ya? Y aquí tú le vas a tirar, aquí me dice message box con un coma y me aparece diversos tipos de Visual Basic, exclamaciones, informaciones y aquí está el critical. El mensajito, que ese mensajito te lo tire en una ventana crítica, ¿ya? En una ventana crítica. Con el nombre de alarma, ¿ya? Ese es el primer ciclo, sí. Si la temperatura es mayor a 100, entonces tira un message box, temperatura crítica, es como el valor verdadero. El valor verdadero. Ahora, el valor falso sería, se denomina así, el safe. En caso de, u otro sí, en el valor falso, el safe, la temperatura es mayor a 90, entonces, tira el mismo mensaje, un message box, donde la temperatura, ¿ya? La temperatura en este caso es óptima, ¿ya? Reactor funcionando correctamente. Mayor a 90, entre 90 y 100, ¿ya? Ahí. Nada más. Nada más.
Reactor funcionando correctamente. ¿Ya? No, pero le vamos a poner, no, le vamos a poner así, así nomás, ahí, para no quitarlos tanto. Esto se puede ingresar más. El safe, en caso de otro ciclo de sí nuevo, la temperatura me quedó ahí. Ahí sí. Y ahora 50, o sea, entre ahí, entonces, No, menor tiene que ser. menor, 7 sí, mayor. eso mismo, menor. Eso estaba fijando. Porque entre 51 y 90 es la normalidad. Menor que 50, la temperatura está debajo de los límites. Entonces arrojamos un mensaje, ¿ya? Message box. Temperatura por, por debajo de los límites. Aumente la temperatura del rotor. ¿Ya? Mensaje. Está bien. Aquí vamos a ocupar una exclamación. Una exclamación. Aquí ocupamos un valor crítico. Ya van a ver esto. Ya van a ver esto. ¿Ya? Y también vamos a poner alarma aquí. Vamos, el título de esta exclamación. Cuando ya tengamos el 90, aquí vamos a hacer esta. Esperen, vamos a hacer al revés. Temperatura mayor a 50, está por debajo de los límites, ya. Y ahora, aquí, ahí sí, vamos a hacer este mismo al revés, ¿ya? Y aquí, vamos a ver si nos resulta ahí. Copiar, pegar, vamos a ver si nos resulta ahí. Temperatura crítica. Sí, me faltó. Temperatura crítica. Conecto y revisa también. Me faltó. Y este utiliza un BB Critical. Ahí sí. Y ahí lo corregí. Vamos a ver. 52. Ahí sí. Ahí sí. 20. Temperatura crítica. Desconecta, revisa el reactor. 52 y 85. 85. 93. Temperatura óptima. Y ahora 120. Temperatura crítica. Cuando es sobre 100, cuando es mayor a 90, está bien. Entre 90 y 100 está bien. ¿Ya? Cuando la temperatura, aquí hizo como un ciclo. Entre 50 y 90, ahí lo dejo bien. Y está entre 50 y 90 y menor a 50. Ahí lo hizo. Porque estaba colgando. Menor a 50 estaba colgando. Tiene que ser mayor de 50 hasta 90. Porque cuando dice mayor de 90, entre 90 y 100. Ahí se cierra el ciclo anterior. ¿Ya? Y aquí menor de 50. Crítica, óptima, debajo de los límites y muy crítica. ¿Ya? Y declaramos la variable de temperatura, que es la que ingresamos. El resto de los mensajes, nada más. ¿Ya? Segundo. Este es el segundo y este va aquí al chat. ¿Ya? Vamos al tercero. Pero aquí le ingresamos un botón también
Le ingresamos un botón. No, vamos a dejar ahí, aceptar. Y aquí es cálculo reactor. Y a este le asignamos. Asignar macro. Hoja 2. Ya lo llamamos. Y ahí lo llamamos. No, ahí lo cerramos nomás. Y ahí lo llamamos. El caso 3. Este es más, entre comillas, es más corto. Diseñar un programa que le pida al usuario el nombre de un elemento del grupo de los halógenos y le devuelva un peso atómico. ¿Ya? O sea, yo le voy a ir indicando una palabra y me tiene que devolver el peso atómico gramos mol. Estos son los case. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Según la palabra que yo ingrese. ¿Ya? Visual Basic, hoja 3, doble clic. Sub, sub, elementos. Le podemos ingresar cualquier nombre. Vamos a declarar que la palabra elemento que nosotros le ingresemos es un string. Es una serie de caracteres. Es una cadena de texto, dicho en Excel. O sea, vamos a ingresar una palabra. ¿Ya? Vamos a ingresar una palabra. Al mismo tiempo, elemento. ¿Cómo obtengo elemento? A través de un input box. Donde me van a decir, escriba el elemento que desea evaluar. ¿Ya? Ahí. Cierro. Y ese va a ser la variable elemento. ¿Qué es lo que va a atrapar? Lo va a atrapar en esa variable elemento. ¿Ya? Listo. Luego, esto es el input box, que lo atrape elemento, que el valor que lo atrapa aquí. Ahora, vamos a hacer los case. Select case elemento. Seleccionar en caso de que sea el elemento. ¿Ya? En el case, de que yo ingrese la palabra flúor, porque esto está declarado ahí, flúor, ¿ya? Si el case es flúor, ¿ya? Que como resultado, te entregue un message box de que su valor es de 18. Ahí. Copiar. Me carga de aquí a allá. Y no lo escribo, ¿no? Ah, hombre. Desventajas de 18,994 GR mol. ¿Ya? Y ahí. Nada. En el case, que sería el siguiente, es cloro. En el case que es cloro, lo vamos a copiar. Resultado del cloro, 35,453. 35,453. En el siguiente case, vamos a irlo copiando. Esos son caso. Fluor, cloro, bromo. El bromo tiene 79,904. Ahí, el siguiente case, que sería el yodo, tiene un resultado de
126,90,45. El siguiente case, que sería el astato. Tiene un 210. Ahí sí. Y el último case, antes de cerrar, es el llamado case else. En caso de que no hayas introducido, ¿sí? Y esto te lo va a tirar con una BB information. Ahí sí. Con el nombre de erróneo. La caja. Ahí. Y cerramos. Cargamos. Oh, aquí me falta. Sí. Me falta algo importante. Tenemos el case. Cuando abrimos un case, caso, en caso de que el caso no sea el correcto, es falso. Son declaraciones en ahí está. En serio. Qué raro que no lo haya tomado. Ahí sí, pero ahí está. Escribe el elemento que desea evaluar. Word. Ahí está. ¿Ya? Escribe el elemento que desea evaluar. Bromo. Debería volver a aparecer otra ventanita. O sea, alguien de ustedes podría decir, pero ya está bien. Le pregunta, los 3 ejemplos le ha preguntado. Pero si desea volver a hacer esto, ¿cómo lo podríamos hacer? Sin salirse del programa, seguir preguntando. Eso lo podríamos hacer con un while, un ciclo while. ¿Ya? Pero eso es un poquito más complejo para verlo. O sea, realmente ya traspasa la complejidad. ¿Ya? Así que con eso se puede hacer. ¿Ya? Con el ciclo while. Pero mientras tanto esas son consultas simples. ¿Ya? Este es el del tercero del macros 2. Se los dejo ahí. ¿Ya? Se los dejo ahí también. Y aquí cargamos, de igual manera, un botón. ¿Ya? Cálculo, peso, atómico. Atómico. Botón derecho, asignar macro. Y la hoja 3, elementos. Y ahí tenemos el valor que vamos a... De hecho, oxígeno. Me falta. Nos introdució un elemento halógeno correcto. Con un cuadro de información. ¿Ya? Cada uno de estos está resuelto. Está listo. Diseña un algoritmo que determine el área A y el perímetro B de un rectángulo del que se conoce su base y su altura. Considere las siguientes fórmulas. A, B por H y el área, la base por la altura, y el perímetro es 2 por la base por la altura. ¿Ya? La idea es que ustedes tienen que hacer con lo que hemos visto hasta el momento. Yo les voy a ayudar. ¿Ya? Tienen que declarar un sub y poner un nombre.
Ejercicio, por ejemplo. Ejercicio. Entonces, al crear ustedes el sub, se les va a crear también la función de arriba y hacia abajo. Ahí. ¿Ya? Me piden una base y una altura. Base y altura. Base y altura. Porque eso es lo que me piden a mí. Entonces yo lo voy a ingresar. Declarados. Se declara base. Se declara base. Se declara altura. Háganlo como integer. Integer. No se compliquen. Integer. Se declara base, se declara altura. ¿Ya? También se declaran los resultados. Se declara perímetro y se declara área. ¿Ya? Finalmente, tienen que hacer un input box del el ingreso de la base, un input box del ingreso de la altura, la fórmula propiamente tal, la fórmula de área, la fórmula del perímetro, ¿ya? Ahí, yo estoy dejando el ciclo aquí, y el message box. El message box, ¿ya? Pues los resultados. Y los resultados son con los ampersand. Uno, el área es tan, ¿cierto? Ampersand y lo que ustedes declararon para el área, ¿ya? Y después el valor del área y después otro ampersand para decir que y el valor del perímetro es ahí y después ampersand y mandan a llamar al valor del perímetro. Y sería todo. Y sería todo. ¿Ya? Declaran base, la altura, el perímetro y el área, todos con integer, todos con integer, todos estos con integer. Ahí. Después, el input box, ingrese la base, ingrese la altura, ¿ya? ¿Cómo se declaraba? En los ejercicios anteriores, ahí, el área, la base, la altura, y lo van haciendo ahí. Yo le fui a... Ahí está. Entonces, vamos a programador, vamos a Visual Basic, dim, o es como la dimensión de la variable, dim, espacio, ¿qué es lo que tenemos que declarar? Espacio, as, espacio, integer, integer. Enter. Luego declaramos la altura. De la misma manera. De la misma manera. Perfecto. Ahora también vamos a declarar de la misma manera el área y el perímetro. Declaramos. Declaramos.
Eso. Cada uno de ellos de solo un valor y lo estamos desplegando. Perfecto. Perfecto. Que sea integer, single, doble. Son muy similares. Que puede cambiar el tipo de solicitud final que me dan. Si el valor necesariamente tiene que estar restringido a decimales, si tiene que ser así por un error. Pero para empezar, integer. Son todos enteros. Listo. Tenemos declaradas las bases, la altura, el perímetro y el área. Ahora vamos a ingresar un input box. Vamos a ingresar un input box. Pero ¿cómo lo hemos estado haciendo en los ejercicios anteriores? Debemos de decir que vamos a eso. Buscamos un input box, un ejemplo de input box. Ah, Ahí resultado o algo así. por ejemplo, el que dice elemento. El input box es una caja de consulta. Podemos copiar ese valor, el que está arriba, el más que todo no el de ese mismo, o sea, el elemento de input box, ese mismo que está ahí, pero copiarlo como ahí donde está la barra fórmula, donde está la barra fórmula como palabra. Eso, porque el input box es una caja para ingresar un input, que son datos con los cuales vamos a trabajar. ¿Ya? Ahí. Entonces ahí, pegar eso. Pero en vez de que sea elemento, ¿qué es lo que vamos a preguntarle? ¿Qué es lo que vamos a preguntar? ¿Qué necesito primero yo? Conocer El valor de el la valor base. de la base. Eso, entonces ahora le ponemos base. Base. Eso. Input box, escriba el valor de la base. O ingrese la base. Eso, la base. El valor de la base. Y eso, hasta ahí, y donde dice elemento le vamos a poner base. Verificar que el base del dim sea también en mayúscula, de la declaración inicial. Arriba, dim base as integer, el base sea en mayúscula. En la segunda línea, ahí. Eso. Ahora ingresamos. Corríjalos nomás. Eso. Eso es para que nosotros ingresemos por teclado el valor de la base. Ahora vamos a ingresar la altura. De la misma manera. De la misma manera. Eso es un ingreso de caja por teclado. Input box. Ingresa la altura. Eso. Muy bien. Ahora ingresamos las fórmulas. Vamos a escribir área. Vamos a determinar el área, que es igual a base por altura. Base por altura. Eso, tal cual. Nada más que eso. Base por altura. ¿Dejo un espacio en el por o...? Sí, sí, está bien. Está bien que deje los subespacios porque son variables distintas. Ya. Y el perímetro, 2 por, Las dos. sí, 2 por paréntesis, base más altura. ¿Ponen más? Más altura. Muy bien.
Resultado es igual MSGbox, MSGbox, abro paréntesis, comilla, el área es dos puntos, cierre comilla, ampersand, SI raro, con el espacio, ahí, ese es para unir, para concatenar, y ahí ingresamos el valor del área, sin comillas, porque vamos a de ingresar la variable declarada, eso, ampersand, espacio, comilla, y el valor del perímetro es 2 puntos, cierre comilla, ampersand, espacio, perímetro. Bien. Muy bien. No, sí, allí... sí, está bien. Play, arriba. Arriba en el play. ¿Dónde está el botón de play? Ahí. Cárguelo nomás. Ingrese su base. Ingrese la base. Póngale un 2, cuidado, 4. Aceptar. Ingresa la altura. 2. El área es 8 y el valor del perímetro. Ahí le falta un espacio nomás, pero eso se corrige. Sí, Excelente, señor. perfecto. Acaba de hacer un ingreso de datos y consulta. Cerramos la Visual Basic, está listo. El de arriba también, el de arriba. El de arriba, o sea, la tabla completa, esa se la cerramos completa. Ahora vamos a programador, insertar, no, en programador ahí mismo, en programador, ahí, donde dice insertar al ladito de complementos com. Ahí. Y damos el primero, un botón. El primero, ese. Ingresamos ahí. Y aceptar. Aceptar nomás. Y a ese botón lo agrandamos un poquitito. ¿Ya? Y le ponemos botón derecho del mouse. O ahí mismo, borramos eso. Cálculo le podemos poner. Cálculo, área y perímetro. Ahí. Borramos nomás. Ahí. Con el teclado. Cálculo, área, perímetro. Eso. Y ahora, un clic hacia el lado, un clic hacia afuera y un clic hacia adentro. Un clic hacia afuera, ahí. Y ahora, botón derecho del mouse encima del botón. Asignar la macro. Asignar macro. A lo mejor no la guardé. Debiese estar guardada. Debiese estar guardada. El hoja 3 punto ejercicio. Hoja 3 punto ejercicio. Ahí. Vamos a ver qué tiene eso. Aceptar. Cárguelo. Ahí está. Ya Ahí. está. Ingresa la base. ¿Ya?